los tiempos finales escucho tu voz. Tu palabra eterna me guía hoy. Reflexiones que vienen desde Sion. Torah viva, luz en mi corazón. Yeah, yeah. Espera tu bendición. Elohim abre camino de restauración. Yeshua, mi redentor, restaurando el diseño profético de Dios. Espera tu bendición. Elohim abre camino de restauración. Yeah. Muchas bendiciones a todos los hermanos. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube Restaurando el Diseño Profético. Quiero traer esta reflexión donde vamos a estar continuando, ¿verdad? Hablando un poquito sobre los tiempos finales. Vamos a estar subiendo en el día de hoy un video. Este video hoy, martes. Y el próximo jueves a las 5 de la tarde, entonces estaremos subiendo el próximo. Así que les pido por favor que se suscriban a nuestro canal de YouTube Restaurando el Diseño Profético. Así que quiero decir, ¿verdad? Que a partir del 16 de octubre vamos a estar subiendo nuevos videos. Domingo, martes y jueves. Todo está sujeto a cambio porque estoy en mi último semestre de la universidad y puede ser que llegue un momento en que me coja una pausa. ¿Ok? O los videos bajen o lo grabe y lo suba. O sea, cualquier cosa puede pasar, pero usted no se va a quedar sin video. O sea, lo importante de esto es que usted no se quede sin video. Así que, bueno, vamos a comenzar rapidito acá para luego. Hoy vamos a estar hablando acerca de esta santa convocación que viene siendo prácticamente de lo que es la santa convocación de Yom Kippur. Yom Kippur es una santa convocación totalmente sagrada donde vamos a estar hablando sobre el Sanedrín espiritual, vamos a estar hablando del libro de la vida, el estar cara a cara. Y entonces el jueves, pues a las 5 de la tarde nos vamos más espiritual, ¿ok? Una reflexión que quiero traer el jueves a las 5 de la tarde, previo a Yom Kippur, porque yo no acostumbro a transmitir el Yom Kippur. Así que, bueno, vamos a comenzar. El martes, el domingo estuvimos hablando sobre las 10 declaraciones en los tiempos finales. Es importante que usted vea ese video porque ahí tocamos temas importantísimos. Así que, bueno, las santas convocaciones proféticas y el fin de los tiempos, un llamado al evangelio, un llamado al evangelismo, un llamado a llevar las buenas nuevas. Nosotros estuvimos celebrando lo que es Yom Teruah, que representa el sonido de chofar y el despertar espiritual. Tiene que haber un despertar espiritual en cada uno de nosotros. Debe de haber una transformación realmente donde no se trata de simplemente celebrar la fiesta bíblica, sino que realmente se trata de entrar en la presencia del Padre con un corazón contrito y humillado. Estuvimos hablando en Facebook sobre el Día de las Trompetas que anuncia el llamado del cielo. Proféticamente apunta al regreso del Mesías con trompeta final, 1 Corintios 15:52 y 1 Tesalonicenses 4:16, donde dice aquí,
¿verdad? Dice en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Primera de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Elohim, descenderá del cielo y los muertos en Machía resucitarán primero. Así que en el evangelismo, John Terúa nos recuerda que debemos despertar a los dormidos, anunciar el mensaje del reino y advertir que el rey viene pronto. Entonces, cada predicación es como un chofar, como un sonido que clama, prepárate, el tiempo se acerca. O sea, es ese chofar de alerta, ese sonido que te dice, hay que velar, hay que orar. Ese sonido que te dice que no nos podemos quedar dormidos. Ahora, Yom Kippur es el día de la expiación y del arrepentimiento, donde este día representa el juicio de las naciones y la apertura del libro de la vida, según Levítico 16 y Apocalipsis 20:12, se habla sobre Yeshua, el Cordero Perfecto, es nuestra expiación eterna, según el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 12. Y fíjate que Apocalipsis 20:12 dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Elohim, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Cuando nosotros hablamos acerca del libro de la vida, en Éxodo 32 al 33, estamos hablando que, según las escrituras, en las escrituras dice que después del pecado del becerro de oro, Moisés va entonces intercediendo. O sea, Moisés prácticamente intercede por Israel y dice, te ruego que perdone su pecado, y si no, bórrame ahora de tu libro que has escrito. Y el Eterno responde, al que pecare contra mí, a este borraré yo de mi libro. Aquí aparece por primera vez el concepto del libro de Elohim, el mismo que en la tradición hebrea se conoce como el Sefer HaHayim. Se le conoce como el libro de la vida, y este libro contiene los nombres de aquellos que permanecen en fidelidad al pacto. Entonces, desde ahí, el hilo bíblico sigue, Salmo 69:28, donde habla de los impíos que serán borrados del libro de la vida. Daniel 12:1 profetiza que en el tiempo del fin será libertado todo aquel que se haya escrito en el libro. Y finalmente, en Apocalipsis 20:12, muestra esa consumación, el día del juicio final, donde los libros son abiertos, confirmando si la vida de cada uno reflejó obediencia o reflejó desobediencia al pacto de Elohim. Entonces, en el contexto hebreo, esto no es algo aislado. Los libros celestiales, ¿verdad? Son un símbolo de que el Eterno está registrando esa fidelidad. El Padre está registrando, ¿verdad? Y las obras de cada persona, y que en los tiempos finales habrá un juicio perfecto. Y fíjate que Apocalipsis 20:12 es un pasaje profundamente conectado con el pensamiento hebreo, aunque está escrito en griego. El concepto de libro que se abre viene de esas escrituras hebreas y prácticamente de la tradición judía. Y fíjate que en la mentalidad bíblica, especialmente en los días de Yom Kippur, se entendía que había libros celestiales. O sea, el Sefer HaHayim, el libro de la vida,
y el Sefer Hamabet, el libro de la muerte. Y durante el juicio divino se determinaba quién sería escrito para vida y quién sería entonces, ¿verdad? Borrado. ¿Ok? Algo que realmente me llama la atención es que cuando Juan escribe en Apocalipsis, retoma este trasfondo hebreo donde el libro de la vida representa la inscripción de los justos que están permaneciendo fieles al Eterno, mientras que los demás libros contienen las acciones y obras de cada persona, como se alude en Daniel capítulo 7, verso 10 y Malaquías 3:16. El juicio no es arbitrario, sino basado en las obras que reflejan la fe. Y desde la perspectiva hebraica, la fe verdadera siempre se evidencia en obediencia. O sea, está la emuná, es igual a fe y fidelidad. Por eso este versículo conecta la visión profética de Apocalipsis con la enseñanza de la Torah y los profetas. Entonces, vemos que el Eterno está juzgando con justicia, va a registrar tanto la fidelidad como la rebelión de la humanidad. Entonces, en el fin de los tiempos, Yom Kippur apunta a la separación entre ovejas y cabritos, Mateo 25, 31 al 46. Así que, prácticamente, evangelísticamente nos impulsa a llamar a las almas al arrepentimiento genuino porque viene el día en que será demasiado tarde para decidir. Así que vamos a leer esta historia de prácticamente Mateo 25, 31 al 46, donde nos está diciendo algo sumamente importante, o sea, importantísimo. Entonces, vemos aquí, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? Y cuando te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ahora, vemos acá algo importante. Ok, denme un momentito aquí. Ok,
Ok. Ahora bien, vamos a entrar aquí ahora a Génesis, el principio y el sacrificio y la cobertura. Vamos a comenzar a hablar de esto, porque vemos que desde la caída el Padre Celestial mostró el principio de expiación. Prácticamente en Génesis 3:21 vemos que Adonai, el Eterno, cubrió a Adán y a Eva con túnicas de piel, revelando que la vida de un inocente cubriría al culpable. Entonces vemos que aquí nace el corazón de Yom Kippur, la necesidad de un mediador y una cobertura delante del santo. Entonces, la palabra en hebreo que es caporet, según varios eruditos, significa la cubierta del arca sagrada, según otros propiciatorio, asiento de la misericordia, basado en la traducción de la Septuaginta y la de la Vulgata propitiatorium, propiciatorio. Vemos que en la historia de Noé vemos algo interesante con la palabra capar y veamos el siguiente pasaje, Génesis 6:14, que dice, hazte un arca de madera cuadrada, harás el arca con compartimientos y la cubrirás con brea por dentro y por fuera. Entonces usted se preguntará, ¿qué tiene que ver Yom Kippur con Génesis 6:14? La raíz kaf, pei, reish, dependiendo de su rama, podría significar cubrir con brea, cal o cubrir por encima, expiar el pecado, hacer expiación por piel. Entonces vemos que hay otro pasaje y es Génesis 32, Génesis 32:20, que dice, y tienen que añadir, y allí justo detrás de nosotros está tu sirviente Jacob. Porque él dijo, yo lo apaciguaré primero con los regalos que van delante de su presencia. Después de eso, yo mismo veré su rostro y quizá él sea amistoso hacia mí. La próxima vez que encontramos esta raíz es en Génesis 32. Vemos que Jacob regresa a la tierra después del exilio y se prepara para encontrarse con su hermano Esaú, cuya bendición robó y quien quiso matar a Jacob, ¿verdad? Años atrás. Y fíjate que mientras leemos sobre los presentes que Jacob envía a Esaú, esperando pacificarlo, vemos que la raíz de la encontramos el verbo kafar. Entonces, que significa cubrir algo físicamente. Entonces, en la historia de Jacob preparándose para su encuentro con Esaú, ¿verdad? Esta palabra se usa para que podamos entenderlo, no fue solo un simple regalo, fue un acto de cubrir su pecado y en este sentido fue una expiación. Entonces, hubo esa reconciliación con Esaú, no fue simplemente una cuestión de familia, como simplemente le pudo parecer a los hermanos en aquel momento, sino que fue un evento de significado global. Entonces, vamos aquí usted puede, cefaria.org. Entonces, ok, vamos a pasar esto. Ok. Hebreos 4, 14 al 16, ¿verdad? Se ha traducido porque vemos aquí también en Levítico 23:27 y Levítico 25:9 se habla sobre esto y vemos que la palabra hebrea capore fue traducida al griego como hilasterión, que significa sacrificio expiatorio, lugar expiatorio, propiciatorio. Entonces, en Hebreos 4, 14, 16 dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Yeshua, el Hijo de Elohim, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna.
O sea que vemos que el propiciatorio, el trono de la misericordia, la cubierta sobre el arca, no podía ser visitado por más que una sola persona en un día al año. Sin embargo, cuando el Mesías vino, él fue expuesto públicamente como un lugar de expiación, un propiciatorio, como está escrito en Romanos 3, 25 al 26, a quien Elohim exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Elohim pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que es de la fe de Yeshua. ¿Ok? Entonces, la palabra en griego para propiciación es hilasterión. Cuando vamos a Hebreos 9:5, fue traducida como propiciatorio. Entonces, Yeshua fue expuesto públicamente como un propiciatorio relacionado con el culto con el servicio de Yom Kippur, pero entonces Yeshua muere en Pesa, pero también Yeshua se conecta con Yom Kippur. Ok, vamos a... Ok, ahora, Éxodo y Levítico, el día de expiación y la sangre en el lugar santísimo. En Levítico 16, el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo para interceder por el pueblo. Este acto terrenal era una sombra del tribunal celestial, donde todo ser humano será presentado delante del juez. Él cara a cara con Elohim se anticipaba en el sacerdote entrando en la nube de gloria. Entonces dice, hablando sobre los profetas, juicio y purificación de las naciones, el libro de Isaías, ¿verdad? Dice, venid luego, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y Joel 2 conecta trompetas, conecta techubá, retorno, conecta arrepentimiento y juicio venidero. Y vemos que los profetas anuncian que habrá un día en que la corte celestial juzgará a las naciones y solo los inscritos en el libro de la vida, entonces van a estar permaneciendo. Hablando ahora sobre la corte celestial y el juicio desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos que en Génesis 1:26, Génesis 2:1, ya había una corte celestial. Pero en Génesis 18:25, Abraham llama a Elohim el juez de toda la tierra. Entonces, desde el principio se establece que el Eterno es el juez supremo y justo dentro de esa corte celestial, que no puede condenar al inocente ni absorber al culpable. Entonces, aquí comienza la noción de un tribunal divino que supervisa la justicia universal. Ya leímos Éxodo 32 al 33. Vemos la asamblea celestial de Job, donde vemos que los hijos de Dios se presentan ante el Eterno. Allí aparece el acusador Satán, mostrando un escenario judicial, una corte donde se presentan acusaciones y el juez supremo dicta límites y decisiones. En el Salmo 82 describe a Dios en medio de un consejo divino, juzgando a los poderosos. Ya en el libro de Daniel, capítulo 7, 9 y 10, está mostrando con claridad la corte celestial. Se sentó el juez, o sea, los libros fueron abiertos. Y esta imagen es como un Sanedrín celestial con tronos, con libros y un veredicto final, ¿ok? El segundo templo, el Sanedrín en la tierra como sombra, como sombra. El Sanedrín terrenal establecido en tiempos posteriores, números 11, 16, 17 como antecedente, reflejaba la autoridad celestial, un tribunal de 70 ancianos que representaban justicia y consejo, sombra del tribunal perfecto en los cielos. Entonces vemos, ¿verdad?, que Yeshua se presenta como el Hijo del Hombre de Daniel capítulo 7, con autoridad dada por el Padre para juzgar, según Juan 5:22, y en los evangelios él anuncia que habrá un día de juicio
donde toda palabra y obra será evaluada. En Hebreos 12, 22 al 24, describe la Jerusalén celestial con Elohim como juez y los creyentes inscritos en los cielos. El apóstol Pablo enseña que todos compareceremos ante el tribunal del Mesías. Y en Apocalipsis 22 se culmina esa visión, culmina la visión, los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Elohim, con los libros abiertos y el libro de la vida. ¿Ok? Así que nos quedan 8 slides. Vemos aquí, ¿verdad?, que el Tribunal Celestial se convierte en la corte definitiva donde la humanidad entera es juzgada y se confirma lo que estaba escrito desde Éxodo. Entonces, el que permanece fiel será hallado en el libro de la vida. Y incluso Génesis 1:26 hay diferentes interpretaciones, pero Génesis 1:26 lo asocio con la corte celestial. Yo tengo un video de eso aparte. Pero hagamos al hombre, no, no es que los ángeles crean, porque los ángeles no crean, es que estuvieron en la creación. Mientras Dios creaba, hubo una corte celestial, ¿ok? Presente. Dice Daniel 7, 9 al 10, se abre la visión de la corte celestial, tronos colocados, el anciano de días, sentado y libros abiertos. Allí aparece la figura del Sanedrín celestial, una asamblea de juicio supremo que refleja el Yom Kippur eterno. Este tribunal no solo evalúa a Israel, sino a todas las naciones. Entonces ya vemos aquí en Hebreos 11:12 se confirma que Yeshua entró una vez y para siempre en el lugar santísimo celestial con su propia sangre. En los evangelios el velo del templo rasgado, Mateo 27:51, y se nos señala que el camino hacia el encuentro cara a cara quedó abierto. O sea, ya no es un sacerdote humano, sino el Mesías quien intercede por nosotros. Entonces, Pablo en 2 Corintios 5:10 enseña que todos compareceremos ante el tribunal de Mashiach. En Filipenses 4:3 y Hebreos 12:23 se menciona el libro de la vida, confirmando la conexión directa entre Yom Kippur y la salvación final. Es ese lenguaje. La comunidad celestial está escrita como una asamblea solemne, reflejo del Sanedrín celestial. ¿Ok? Entonces, vemos, ok, ya vamos a pasar esto. Apocalipsis 20, 11 al 15, se abre el juicio del gran trono blanco, los libros son abiertos y particularmente el libro de la vida determina quién entra a la eternidad. Aquí está Yom Kippur definitivo. Las naciones delante del juez, el tribunal celestial establecido y la sentencia eterna pronunciada. Y finalmente Apocalipsis 21 muestra el resultado. El tabernáculo de Elohim con los hombres, el verdadero cara a cara, ¿ok? Entonces vemos aquí que lo saco de las buenas noticias cuando se desató el infierno, el espíritu que instigó el ataque de Hamas contra Israel. Dice aquí que llegará un momento en que la fuente del mal en el mundo será eliminada y esa fuente del mal es a Satán, a quien las escrituras presenta como el gran engañador y tentador. Apocalipsis 12:9, Primera de Tesalonicenses 3:5. Yeshua lo calificó de homicida y padre de mentira, pues induce a la gente a seguir sus caminos. Yeshua incluso se refirió a Satán como el príncipe de este mundo. Él y sus secuaces espirituales, conocidos en la Biblia como demonios, influyen en los líderes del mundo para que luchen entre sí y se opongan al pueblo de Elohim, ya sea la descendencia literal de Jacob o la iglesia espiritual de Elohim. Utiliza los ejércitos de las corrientes religiosas y de las organizaciones estatales por igual para perseguir implacablemente a quienes guardan los mandamientos de Elohim y siguen el testimonio de Mashiach. Así que vamos a dejarlo hasta ahí. El próximo, vamos a estar continuando esta serie
el próximo jueves, una corta reflexión a las 5 de la tarde. Así que bendiciones a todos los hermanos. El domingo, entonces vamos a estar comenzando, vamos a estar domingo y martes hablando de Sukkot. Entonces, jueves, vamos a estar tocando, o sea, vamos a estar tocando también Sukkot, que prácticamente de la fiesta nos quedan aproximadamente como 6 enseñanzas más. Así que muchas bendiciones. Dentro de lo que pueda, ¿verdad? Trataré de dar esos 6 videos o grabarlos primero y luego subirlos porque por otros compromisos. Así que bendiciones a todos los hermanos preparándonos para Yom Kippur. Bendiciones.